Perfecto, ahí te tengo con el retorno y la imagen perfecta. Daniel, estamos terminando esta jornada de conmemoración, estos funerales oficiales y de homenaje a Seyyed Hassan Nasrallah. Continuará lo propio el día de mañana con los funerales también en homenaje que están siendo parte hoy día, pero ya la sepultura se llevará mañana para Seyyed Hassan Safi al-Din. ¿Cómo crees que se vivió esta jornada y qué era lo esperable? Veíamos, y la última pregunta que yo le hacía también a Mahmoud Aid era la presencia esta de sobrevuelo de unos aviones israelíes F-16 con el objetivo de infringir temor, de dar una señal, pero finalmente esto se opaca frente a lo que termina siendo una conmemoración masiva en el sur de la capital libanesa, en Beirut. Sin duda alguna, creo que el sionismo a día de hoy puede estar comprobando como con el asesinato de Nasrallah lo único que ha conseguido es cementar, crear semillas que a día de hoy están brotando. El eje de la resistencia está demostrando que no se pueden matar las ideas, no se puede matar esta lucha, y obviamente el pueblo resurge cada vez con más fuerza. La Fuerza Aérea Sionista ha intentado amedrentar una población que tiene interiorizada totalmente la tarea de la resistencia, la tarea de expulsar al invasor, y esto es una de las leyes inmutables que nos ha arrojado la historia. Cuando un pueblo digno está convencido de una lucha, cuando un pueblo digno está convencido de la necesidad de resistencia, cuando esto se impregna hasta el último polo de un pueblo, resulta totalmente imposible lograr derrotarlo. El eje de la resistencia, pese a que muchos le auguraban un futuro realmente complicado, ha demostrado una y otra vez que se encuentra en plena forma, que es la única fuerza que tiene futuro en la región, y esto lo estamos viendo a día de hoy en la calle, en la que se mezcla obviamente el pesar por un ejemplo que nos ha abandonado, pero también la esperanza de que esas ideas, de que ese ejemplo pervive en una población que a día de hoy muestra su respeto, pero ante todo está demostrando su firme determinación en la lucha. Esto es lo más importante que nos arroja el día de hoy. La esfera internacional. Sin duda alguna, la semilla que brota solo la de la solidaridad con Palestina, la resistencia interna en el propio Líbano o la del eje de resistencia, sino que también está brotando la figura de un ejemplo de una lucha anticolonial. Todos los países que hoy están enviando delegaciones creo que ven ese ejemplo reflejado también en sus propias luchas, por eso el respeto, por eso el continuar con esa senda. Y esto el sionismo lo está comenzando a comprender. El mundo entero está mirando al genocidio que el régimen sionista comete contra Palestina, pero también a su proyecto colonial en toda la región, y cada vez las condenas son más numerosas. Hoy en día, incluso en eventos deportivos, se está empezando a mostrar el rechazo total y absoluto en los diferentes países contra este genocidio, contra este colonialismo de ocupación. Ya son pocas las voces que pueden respaldar esta total y absoluta locura. Quedan únicamente la vieja Europa, esas viejas potencias coloniales, y el demonio de Washington, que es el que sigue apoyando, financiando y enviando armas al régimen sionista para que pueda sobrevivir. Pero el tiempo juega totalmente en su contra. Estamos viendo como un pueblo organizado, un pueblo que camina la lucha de forma firme, tiene la victoria asegurada. Es cuestión de tiempo que esta ocupación colonial llegue a su fin. Esos aviones que hoy surcaban el cielo realmente lo único que muestran es la impotencia, es el temor ante un pueblo movilizado, ante un pueblo que tiene firmes sus referentes y que poco a poco, ya a día de hoy, logra congregar una solidaridad internacional que no solo muestra su apoyo, sino que también asume la lucha como propia, coge el ejemplo de líderes como Nasrallah y comienza a comprender esa batalla ideológica, esos principios, esa reflexión que la resistencia anticolonial aporta a todos los pueblos que quieren resistir.
Sin duda alguna, no cabría esperar cualquier tipo de acción por parte del régimen sionista. No cabe ningún límite a la hora de la barbarie aplicada por Tel Aviv. Afortunadamente no ha sido así, pero esto muestra, evidencia, la impotencia total y absoluta del sionismo cuando ve que tras vender a su propia población y al mundo los duros golpes que supuestamente ha logrado lanzar contra Hezbollah o Hamas, lo que se está mostrando, las imágenes que hoy está viendo el mundo, son las de pueblos totalmente dignos, organizados, que salen a la calle, que siguen teniendo la necesidad de resistir, y por eso los ataques del ejército sionista, en este caso contra la resistencia movilizada en el Líbano, pero también lo estamos viendo con esas condenas continuas que se intenta hacer contra la resistencia palestina en esos intercambios de prisioneros, los que podemos ver al pueblo palestino en las calles, podemos ver a la resistencia totalmente activa y firme, y esto golpea mucho no solo la credibilidad del relato sionista, sino también la moral de sus fuerzas de ocupación e incluso de su propia población, que está viendo cómo son empujados a un callejón sin salida. Las promesas que el régimen sionista le lanza a sus colonos de seguridad, de poder acabar con este conflicto, de establecerse con este colonialismo de ocupación en un territorio que no les pertenece, quedan papel roto, quedan en nada cuando ven que una y otra vez la resistencia palestina, la resistencia en el Líbano, Hezbollah, el eje de la resistencia, no solo es capaz de asumir los golpes que se les están propiciando, sino que sale redoblada esa intención de resistir y de vencer. Por eso vemos esta obsesión del sionismo con intentar por todos los medios posibles censurar o impedir las manifestaciones en las calles. Hay un tema que no es menor, Daniel, que tiene que ver con el tema mediático, de cómo se trata o se deja de tratar o cómo se informa a través de esto. Ciertamente, Mariam, antes de entrar al estudio me hacía alusión de cómo algunos medios han hablado de esta jornada, ¿no, Mariam? Sí, claro, estaba revisando algunas de estos, los titulares de algunos de los medios más importantes. Quiero mencionar ahora a New York Times, que ha calificado este funeral realizado hoy como un show de poder de parte de Hezbollah, y lo estamos viendo perfectamente. Que las casas israelíes han sobrevolado el funeral. El Ministerio de Defensa ha lanzado un mensaje de amenaza, pero no se atrevieron a hacer nada. Y además, digamos que se creía que Israel podría cometer cualquier, locura. Lo hemos visto en todo ese último año, más de ese último año, y podría cometer cualquier locura, pero a pesar de eso, Hezbollah ha decidido realizar ese funeral, y a este nivel tan, masiva, con tanta multitud. Quiero mencionar también que ha dicho la agencia de noticias Reuters. Dice que el principal objetivo de realización de este funeral a un nivel tan grande es mostrar el poder de parte de Hezbollah. Todos están, de alguna manera, diciendo o ponen énfasis que este es una muestra de poder de parte de Hezbollah. Es considerado como una victoria para Hezbollah. No se puede dudar en esto. Pero allí hay que defender o entender los objetivos que tiene cada uno de los medios, ¿no, Daniel? O sea, cuando uno habla de el poderío, claramente Hezbollah ha mostrado puño en el último tiempo y por eso logró llegar a una tregua doblándole la mano al régimen de Israel. Pero cuando un medio como New York Times lo cataloga como un show de poder, ahí claramente intenta dar otro mensaje o dar vuelta a lo que significa una jornada como esta, ¿no? Obviamente no pueden ignorar la realidad, no pueden ignorar esta movilización popular, pero intentarán de todos modos desacreditarla, intentar tildar a Hezbollah como un grupo meramente terrorista e incluso decir que la población puede salir a la calle amedrentada. El problema que tienen los medios occidentales es que este relato cada vez tiene un recorrido mucho más corto. La población estadounidense o incluso las poblaciones europeas ya no creen en sus medios de comunicación.
comunicación están totalmente desprestigiados y poco a poco van comprendiendo que esta es una lucha de resistencia, esta es una lucha contra la ocupación sionista y una lucha contra un elemento, contra Tel Aviv, que está amenazando la vida no solo de los palestinos, sino también de los propios libaneses, e incluso amenazando también, como lo hemos visto, a Irán, Siria o a todos los países que en algún momento han intentado ponerle freno a un proyecto totalmente genocida. Por eso los medios de comunicación pueden intentar manipular el relato, pero también juegan en un fino alambre, y es el alambre de perder definitivamente a sus propias poblaciones, poblaciones que ya no creen en el relato impuesto por la censura, por la oficialidad de los medios de comunicación en manos de multinacionales y de gobiernos totalmente títeres de Washington, y que poco a poco buscan información en otros medios. Es el hambre que tiene la población occidental por conocer la realidad sobre el terreno, los hace poco a poco intentar conocer a medios como Hispan TV, conocer nuevos libros, relatos, artículos, y esto creo que es algo que también debería profundizarse desde el eje de la resistencia, el empezar a difundir de forma más contundente el relato de esta lucha anticolonial, el relato también de esta resistencia y especialmente el relato de todos aquellos que hoy están en las calles mostrando su respeto por Nasser Allah, pero también su respeto por una lucha que están dispuestos a llevar hasta el final. Daniel, desde tu expertise como sociólogo también, que es un tema importante, cuando vemos este movimiento de masas, cuando vemos que hay un apoyo hacia líderes políticos, ¿qué significado tiene, considerando que, hay que decirlo, en Occidente la política cada vez está más desprestigiada? ¿Qué significa este apoyo que tiene mucho de unidad y poco de interés en lo económico, en el individualismo? Es como, vamos por una causa, no por lo que logremos a raíz de ello. En Occidente se han perdido totalmente los valores. Estamos viendo cómo existe una ruptura total y absoluta entre los representantes políticos, entre los líderes políticos, las multinacionales, en todos esos ejes de poder, y lo que es el pueblo trabajador. No existe realmente un ejemplo en el que mirarse. Cada vez son más amplios los sectores de la población que realmente contemplan a la política, contemplan al poder como un enemigo o como algo ajeno a sus vidas, incluso un impedimento. Pero sin embargo, en el sur global existen todavía ejemplos de militancia, de liderazgo político, que son claramente reflejo de las propias luchas que llevan a cabo los pueblos. Es evidente el ejemplo que podemos tener en Nasrallah, pero también en otros líderes del eje de la resistencia que han muerto con las armas en la mano, que han resistido hasta el último momento, que han luchado con sus pueblos, que no han huido, que no lanzan mensajes desde países lejanos, sino que están a pie de tierra, rodilla en tierra, combatiendo con sus pueblos. Esto obviamente hace que la clase trabajadora, hace que los pueblos sientan que esos líderes son uno más, que comparten destino con ellos, y por tanto merece la pena esa lucha, merece la pena movilizarse y también mostrarles respeto cuando caen. Porque al final estamos comprobando como todos esos liderazgos también pierden a familiares, también ven como sus propias aldeas de nacimiento son bombardeadas, y por eso son un ejemplo práctico. Combinan el discurso, la lideranza ideológica también con la praxis sobre el terreno. Esto es algo totalmente inexistente en Occidente, que prefiere enviar a los hijos de la clase trabajadora a morir, mientras sus líderes políticos se reúnen en despachos cerrados intentando simplemente llevar un beneficio económico, expoliar a los países del sur global, pero también expoliar a sus propias clases trabajadoras. Creo que por eso incluso se están tendiendo puentes entre la clase trabajadora de ese occidente decadente que también sufre en sus carnes este destino y el sur global. Estos son puentes que debemos reforzar.